El vaso de jugo de uva voló directo hacia mi vestido blanco. El líquido morado se esparció por toda la tela como una mancha de vergüenza que todos pudieran ver. Clara Méndez, mi propia nieta de 8 años, me miraba con una sonrisa traviesa mientras sostenía el vaso vacío en sus pequeñas manos. El silencio duró apenas 2 segundos antes de que toda la sala explotara en carcajadas. «Clara, eres terrible», gritó mi nuera Lucía Pilarés entre risas, pero no había ni una pizca de regaño en su voz. Al contrario, parecía orgullosa de lo que había hecho su hija. Mi hijo Diego se tapaba la boca para ocultar su risa, pero sus ojos brillaban de diversión. Los demás invitados señalaban mi vestido arruinado y susurraban comentarios que creían que no podía escuchar. «Mamá dijo que tú no tienes lugar aquí», murmuró Clara con esa inocencia falsa que solo los niños manipulados pueden mostrar. Sus palabras resonaron en mis oídos como campanas de iglesia en domingo, claras e imposibles de ignorar. Lucía no negó nada. Solo siguió riendo mientras servía más pastel a los invitados, como si arruinar el vestido de una mujer de 64 años fuera el entretenimiento perfecto para su fiesta de cumpleaños. Me quedé sentada en esa silla incómoda, sintiendo como el jugo se pegaba a mi piel y manchaba todo el vestido que había comprado especialmente para esta ocasión. Había gastado $150 en ese vestido, dinero que realmente no podía permitirme gastar, pero lo hice porque pensé que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Pensé que tal vez mi familia me trataría con respeto por una vez en la vida. Qué ingenua había sido. Qué tonta de creer que algo había cambiado después de todos estos años de humillaciones y desprecios. Mis manos temblaron ligeramente mientras me levantaba de la silla, pero mantuve la cabeza en alto. No iba a darles el gusto de verme quebrar. No aquí, no delante de todos estos extraños que ahora tenían una historia divertida que contar en sus propias casas sobre la vieja que fue humillada en una fiesta de cumpleaños. «¿No vas a decir nada, abuela?», preguntó Clara con esa voz dulce que los adultos encuentran adorable, pero que yo reconocía como puro veneno. La niña había sido entrenada para esto. Alguien le había enseñado exactamente qué decir y cuándo decirlo. Mis ojos se dirigieron hacia Lucía, quien seguía sonriendo mientras cortaba más pedazos de pastel, completamente satisfecha con el espectáculo que había orquestado. «No, hijita», respondí con una voz tan calmada que hasta yo me sorprendí. «No tengo nada que decir». Me dirigí hacia la cocina para buscar algo con que limpiarme, pero sabía que el daño ya estaba hecho. El vestido estaba arruinado, mi dignidad pisoteada, y mi corazón roto una vez más por la familia que se suponía que me amara. En la cocina, mientras frotaba inútilmente las manchas moradas con una toalla húmeda, podía escuchar las risas que continuaban en la sala. Alguien había puesto música más alta, como si quisieran celebrar mi humillación con banda sonora incluida. Mis manos se movían automáticamente, limpiando y frotando, pero mi mente estaba en otro lugar completamente. Estaba recordando todas las veces que había llegado a estas reuniones familiares con esperanza en el corazón. Todas las veces que había traído regalos que nadie apreciaba, comida que nadie comía, y amor que nadie quería recibir. Durante años había creído que el problema era yo, que tal vez no sabía cómo acercarme a mi propia familia, que tal vez era demasiado vieja o demasiado aburrida para encajar en sus vidas modernas. Pero parada ahí en esa cocina, con mi vestido arruinado y mi orgullo hecho pedazos, finalmente entendí la verdad que había estado negando durante tantos años. Ellos no me querían ahí. Nunca me habían querido ahí. Yo era solo una obligación familiar que toleraban por educación, una carga que tenían que soportar en fechas especiales porque era lo correcto. La música de la sala se hizo más fuerte y las voces más alegres. Era como si mi ausencia hubiera mejorado la fiesta, como si finalmente pudieran relajarse y divertirse de verdad ahora que la vieja incómoda estaba fuera de la vista. Clara probablemente estaba recibiendo felicitaciones por su travesura y Lucía estaría contando la historia una y otra vez, añadiendo detalles dramáticos cada vez que la repetía. Dejé la toalla sobre el mostrador y me dirigí hacia la puerta principal. Nadie notó cuando tomé mi bolso y mis llaves. Nadie se despidió cuando abrí la puerta. Nadie preguntó si necesitaba ayuda o si estaba bien. Solo salí de esa casa en silencio, con mi vestido manchado y mi corazón finalmente claro sobre lo que tenía que hacer. El aire fresco de la noche me golpeó la cara cuando llegué a mi automóvil. Mis manos temblaron un poco mientras buscaba las llaves en mi bolso, pero no era de tristeza. Era algo diferente. Era la sensación de alguien que finalmente ha despertado después de un sueño muy largo y muy doloroso.
Me senté en el asiento del conductor y me miré en el espejo retrovisor. La mujer que me miraba de vuelta tenía los ojos secos y una expresión que no había visto en años. Determinación. Eso era lo que veía en mi reflejo. Determinación pura y fría como el hielo de diciembre. Esta no era la primera vez que mi familia me trataba como si fuera invisible. Mientras manejaba de regreso a mi pequeño apartamento, los recuerdos comenzaron a fluir como agua de una represa rota. Cada semana durante los últimos 5 años había sido una repetición del mismo patrón humillante. Las invitaciones llegaban siempre a último momento, como si fuera una ocurrencia tardía. Ofelia, ven a almorzar el domingo. Nada especial, solo familia. Pero yo sabía que no era nada especial para ellos. Yo era el relleno, la persona que completaba el número para que la mesa no se viera tan vacía. Siempre llegaba con algo preparado en casa, un postre casero que me había tomado horas hacer, o una entrada que había visto en una revista y había querido probar. Gastaba entre $30 y $50 cada vez en ingredientes que realmente no podía permitirme, trabajando desde las 5 de la mañana para tener todo listo. Y cada vez era lo mismo. Dejaban mi comida en una esquina de la mesa mientras todos se abalanzaban sobre el plato principal que había traído algún otro invitado. «¡Qué delicioso se ve esto!», decían, ignorando completamente mi contribución. Al final de la tarde, mi recipiente siempre regresaba a casa conmigo, casi intacto, con apenas 1 o 2 porciones servidas por cortesía. Recordé el cumpleaños de Diego del año pasado. Había gastado $200 que no tenía en un reloj que él había mencionado que quería. Me tomé 2 autobuses para llegar a la joyería del centro porque no tenía dinero para el taxi, y llegué a casa con los pies hinchados y el corazón lleno de expectativa. Pensé que tal vez, por una vez, mi regalo sería el que más lo emocionara. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Diego desenvolvió el mío al final, casi como si fuera una formalidad. «Gracias, mamá», murmuró sin siquiera mirar el reloj apropiadamente, y lo dejó sobre la mesa para continuar con el regalo de Lucía. Ella le había comprado una camisa que costaba la mitad de lo que yo había gastado, pero él se la probó inmediatamente y pasó el resto de la tarde presumiéndola con todos los invitados. Mi reloj quedó olvidado entre el papel de regalo arrugado y las servilletas usadas. Nadie más lo vio. Nadie preguntó cuánto había costado o dónde lo había conseguido. Para ellos, era solo otro regalo de la vieja Ofelia, algo que esperaban recibir pero que no generaba ningún tipo de emoción o gratitud real. Las celebraciones de Clara eran aún peores. Cada vez que tenía una obra de teatro en la escuela o una competencia de natación, yo era la única que no recibía una invitación formal. Me enteraba por casualidad, cuando escuchaba a Diego mencionarlo por teléfono, y tenía que preguntar tímidamente si podía ir. «Claro, mamá, puedes venir si quieres», decía siempre con esa voz que dejaba claro que mi presencia era opcional y poco deseada. Llegaba a esos eventos con flores que había comprado con el dinero del mercado, sentándome en la fila de atrás mientras Diego y Lucía ocupaban los mejores asientos en primera fila. Cuando Clara salía al escenario o se subía al podium, yo aplaudía más fuerte que nadie, mi corazón hinchándose de orgullo por mi única nieta. Pero después, cuando todos se reunían para las fotografías familiares, yo siempre quedaba fuera del encuadre. «Es solo para los padres», me explicaba Lucía con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. Yo me hacía a un lado y los veía posar para docenas de fotografías que después subirían a sus redes sociales. En ninguna de esas imágenes aparecía evidencia de que Clara tuviera una abuela que la adoraba y que había estado ahí apoyándola desde las gradas. Los domingos familiares en casa de Diego eran ejercicios de resistencia emocional. Llegaba puntual a las 12 del día, como siempre me habían enseñado que era correcto, pero la comida nunca estaba lista hasta las 3 de la tarde. Mientras esperaba, me sentaba en la sala viendo cómo Diego jugaba videojuegos con Clara, o cómo Lucía hablaba por teléfono con sus amigas sobre planes que no me incluían. «¿Puedo ayudar con algo en la cocina?», ofrecía siempre, pero Lucía me rechazaba con un gesto de la mano. «No te preocupes, Ofelia. Ya está todo bajo control». Entonces me quedaba ahí sentada durante horas, sintiéndome como un mueble viejo que nadie quiere pero que tampoco se atreven a tirar a la basura. Cuando finalmente servían la comida, yo siempre terminaba en la silla más incómoda, generalmente la que estaba cerca de la cocina para que pudiera ayudar a servir si era necesario. Las conversaciones fluían alrededor de mi presencia como agua alrededor de una roca. Hablaban de personas que yo no conocía, lugares a los que no había ido, planes que no me incluían.
¿Te acuerdas de cuando fuimos a ese restaurante nuevo el mes pasado?, le preguntaba Diego a Lucía, y ella comenzaba a contar una historia detallada sobre una cena familiar a la que yo no había sido invitada. Yo masticaba mi comida en silencio, preguntándome por qué seguía yendo a estas reuniones que solo servían para recordarme lo poco que importaba en sus vidas. Pero lo peor de todo eran las Navidades. Durante años había gastado hasta $500 en regalos para Diego, Lucía y Clara, dinero que tenía que ahorrar durante meses trabajando horas extras en mi trabajo de medio tiempo en la oficina. Envolvía cada regalo con cuidado, usando papel costoso y lazos elegantes, escribiendo tarjetas personales con mensajes llenos de amor. Sus regalos para mí siempre llegaban sin envolver, o envueltos apresuradamente en papel de periódico. Generalmente eran cosas que habían comprado en el último momento en la tienda de descuentos, o peor aún, cosas que ya no querían y que decidían regalarme a mí. Una vez Lucía me dio una crema facial que estaba medio usada, explicando que no le había funcionado bien, pero que tal vez a mí me gustaría. Yo sonreía y les agradecía como si fuera el regalo más maravilloso del mundo, porque eso era lo que se esperaba de mí. Ser agradecida. Ser humilde. Aceptar las migajas de afecto que decidían darme y actuar como si fuera un banquete. Ahora, sentada en mi automóvil fuera de mi edificio, con mi vestido arruinado por el jugo de uva de Clara, finalmente podía ver toda la situación con claridad cristalina. No era amor lo que me mantenía yendo a esas reuniones. Era miedo. Miedo de quedarme completamente sola. Miedo de admitir que la familia por la que había sacrificado tanto durante tantos años realmente no me quería. Pero esta noche, algo había cambiado dentro de mí. La humillación de hoy había sido diferente porque había sido pública y deliberada. No había sido solo negligencia o falta de consideración. Había sido crueldad pura, diseñada específicamente para hacerme sentir pequeña e insignificante delante de extraños. Y yo había permitido que sucediera. Me había quedado ahí sentada, aceptando el maltrato como si fuera normal, como si fuera lo que merecía. Pero ya no más. La primera vez que Diego me pidió dinero prestado, yo tenía 58 años y acababa de quedarme viuda. Mi esposo Ramón había muerto de un infarto mientras trabajaba en el jardín una mañana de abril, dejándome con una pequeña herencia y una soledad que creía que mis hijos llenarían. ¡Qué equivocada estaba! Diego llegó a mi casa 3 semanas después del funeral, con los ojos rojos y una historia sobre problemas en su trabajo. «Mamá, necesito $5,000. Es temporal, te juro que te los devuelvo en 2 meses». Se veía tan desesperado, tan vulnerable, que no pude decir que no. Ese dinero venía del seguro de vida de Ramón, dinero que yo había planeado usar para arreglar el techo que goteaba y cambiar las ventanas viejas de la casa. Los 2 meses se convirtieron en 6. Luego en 1 año. Cuando finalmente me atreví a preguntarle sobre el dinero, Diego se molestó conmigo. ¿En serio me vas a presionar por dinero cuando acabas de enviudar? Creí que querías ayudar a tu familia. La culpa me carcomió durante semanas. Tal vez estaba siendo egoísta. Tal vez una buena madre no debería preocuparse por el dinero cuando su hijo estaba en problemas. Esa fue solo la primera de muchas emergencias que requerían mi ayuda financiera. El año siguiente necesitaba $3,000 para pagar una deuda de tarjeta de crédito. Después fueron $2,000 para cubrir el depósito de un apartamento más grande. Luego $1,500 para arreglar su automóvil. Cada vez prometía devolverme el dinero, y cada vez yo terminaba esperando meses sin ver ni un solo dólar de vuelta. Pero lo que más me dolía no era perder el dinero. Era la forma en que me trataban después de cada préstamo. En lugar de gratitud, recibía indiferencia. En lugar de respeto, recibía esa actitud condescendiente que decía claramente que esperaban mi ayuda como si fuera su derecho, no mi generosidad. Recordé vívidamente el día que Lucía me pidió que fuera su avalista para comprar su primera casa. Tenía apenas 23 años y no tenía historial crediticio suficiente. «Ofelia, necesitamos que firmes estos papeles. Es solo una formalidad. Tú no tendrás que pagar nada, solo necesitamos tu nombre para que el banco nos apruebe el préstamo». Me llevaron a la oficina del banco vestida con mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de Ramón. El oficial de préstamos me explicó los términos del contrato, pero yo apenas entendía la mitad de lo que decía. Diego y Lucía me aseguraron que era rutinario, que miles de padres hacían lo mismo por sus hijos cada día. «Solo firma aquí, mamá. Confía en nosotros». Y firmé.
Firmé porque quería creer que finalmente me veían como una parte importante de sus vidas. Firmé porque pensé que tal vez esto los haría valorarme más. Firmé porque una parte ingenua de mí creía que esto me convertiría en una abuela que Clara recordaría con cariño cuando fuera mayor. Durante los primeros 2 años, todo parecía ir bien. Diego tenía un trabajo estable en una empresa de construcción y Lucía trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa. Hacían sus pagos mensuales sin problemas, y yo me sentía orgullosa de haber podido ayudarlos a conseguir su primera casa. Finalmente tenía algo concreto que había hecho por mi familia, algo que realmente importaba. Pero entonces Diego perdió su trabajo. La empresa para la que trabajaba quebró durante la crisis económica, dejando a docenas de empleados sin trabajo y sin las prestaciones que les habían prometido. De repente, los pagos de la hipoteca se volvieron imposibles de mantener. Yo me enteré de la situación no porque ellos me lo contaran directamente, sino porque el banco me llamó a mí como avalista. Señora Méndez, los pagos de la propiedad en la que usted figura como avalista están atrasados por 3 meses. Si no se ponen al corriente inmediatamente, tendremos que proceder con el proceso de ejecución hipotecaria. La voz del empleado del banco era fría y profesional, pero sus palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Cuando confronté a Diego sobre la situación, él me gritó por primera vez en su vida adulta: «No es culpa mía que haya perdido el trabajo. ¿Crees que quería que esto pasara? Y ahora me vienes a presionar como si fuera un criminal». Lucía estaba parada detrás de él con Clara en brazos, mirándome como si yo fuera la responsable de todos sus problemas. Esa noche llegué a casa y calculé exactamente cuánto dinero tenía ahorrado. Si pagaba los 3 meses atrasados de la hipoteca, me quedarían menos de $1000 en mi cuenta de ahorros. Pero si no pagaba, perderían la casa y mi crédito quedaría arruinado para siempre. No tenía opción real. Pagué los $8000 que debían, vaciando prácticamente todas mis reservas de emergencia. ¿Me lo agradecieron? Diego murmuró un gracias sin mirarme a los ojos. Lucía, ni siquiera eso. Actuaron como si hubiera sido mi obligación pagar, como si al haber firmado como avalista me hubiera convertido automáticamente en responsable de sus errores financieros. Y lo peor de todo era que técnicamente tenían razón. Los meses siguientes fueron un infierno de llamadas constantes del banco. Cada vez que Diego y Lucía se atrasaban en un pago, yo era la primera en enterarme. Mi teléfono sonaba a las 8 de la mañana con empleados bancarios que me recordaban mis obligaciones contractuales, como si fuera una deudora profesional en lugar de una madre que había querido ayudar a su hijo. Tuve que conseguir un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches para poder cubrir los pagos cuando ellos no podían hacerlo. Llegaba a casa a las 11 de la noche con la espalda dolorida y las manos agrietadas por los productos químicos, todo para mantener a flote una casa en la que yo no era bienvenida. Porque ese era el insulto final. Después de todo el dinero que había puesto, después de arriesgar mi estabilidad financiera por ellos, yo seguía siendo tratada como una visita incómoda cuando iba a su casa. Nunca me ofrecieron una llave. Nunca me dijeron: «Esta también es tu casa». Nunca reconocieron que sin mi sacrificio, ellos estarían viviendo en un apartamento rentado o de vuelta con sus padres. La situación empeoró cuando decidieron remodelar la cocina. «Es una inversión», me explicó Diego cuando me pidió otros $4000 para los nuevos gabinetes y electrodomésticos. «Va a aumentar el valor de la propiedad». Yo sabía que era una mentira. Sabía que simplemente querían una cocina más bonita y esperaban que yo la pagara, pero me sentía tan atrapada en ese momento que accedí. Trabajé turnos dobles durante 6 meses para reunir ese dinero. Mis pies se hinchaban tanto que tenía que dormir con las piernas elevadas, y desarrollé dolores de espalda crónicos que todavía me molestan hasta el día de hoy. Todo para pagar gabinetes de madera que Lucía había visto en una revista y que decidió que necesitaba tener en su cocina. La inauguración de la nueva cocina fue una fiesta para 30 personas a la que yo no fui invitada. Me enteré por las fotografías que Diego subió a Facebook, donde aparecían todos brindando y celebrando la cocina que yo había pagado. En una de las fotos, Lucía posaba orgullosa junto a la nueva isla de granito, con una copa de vino en la mano y una sonrisa radiante. Esa noche llamé a Diego para preguntarle por qué no me había invitado. «No pensamos que te interesara, mamá. Ya sabes que no te gustan las multitudes». Era mentira y ambos lo sabíamos. La verdad era que mi presencia habría sido incómoda para ellos. ¿Cómo podían presumir su nueva cocina delante de sus amigos, si la mujer que realmente la había pagado estaba ahí para recordarles la realidad?
Esa fue la primera vez que realmente consideré la posibilidad de que mi familia me estuviera usando. Pero incluso entonces, incluso con toda la evidencia delante de mis ojos, encontré formas de justificar su comportamiento. Son jóvenes, me decía a mí misma. No entienden el valor del dinero todavía. Algún día me lo agradecerán apropiadamente. Qué ciega había sido. Qué desesperada por ser amada había estado, que había confundido ser explotada con ser necesitada. El momento en que todo cambió para siempre fue cuando Clara cumplió 7 años. Había planeado esa celebración durante meses, ahorrando cada centavo que podía para comprarle el regalo perfecto. Sabía que a Clara le encantaban los caballos, así que gasté $300 en una casa de muñecas con temática ecuestre que había visto en la juguetería del centro. Era una pieza hermosa, con establos en miniatura, caballitos de diferentes colores y hasta pequeñas monturas de cuero auténtico. La noche anterior al cumpleaños, trabajé hasta las 2 de la madrugada envolviendo cada pequeña pieza por separado para que Clara tuviera muchos regalitos que abrir. Usé papel dorado que había comprado especialmente para la ocasión, y até cada paquetito con cintas color rosa que combinaran con la decoración que sabía que Lucía había elegido para la fiesta. Llegué a la celebración con mis brazos llenos de paquetes perfectamente envueltos, emocionada por ver la cara de Clara cuando descubriera lo que había dentro. Pero desde el momento en que crucé la puerta, supe que algo estaba diferente. Lucía me recibió con una sonrisa tensa y Diego evitó hacer contacto visual conmigo por completo. «Ofelia, qué bueno que llegaste», me dijo Lucía con esa voz dulce y falsa que había perfeccionado durante años. «Puedes poner los regalos allá en esa mesa». Señaló hacia una mesa pequeña en la esquina, lejos de donde estaban apilados todos los demás obsequios. Era evidente que mis regalos estaban siendo segregados del resto, como si no fueran lo suficientemente buenos para mezclarse con los otros. La fiesta estaba llena de niños de la edad de Clara y sus padres, personas que yo no conocía pero que claramente eran parte del círculo social de Diego y Lucía. Me senté en una silla apartada, observando cómo mi familia interactuaba naturalmente con estos extraños mientras me ignoraban por completo. Era como si fuera invisible, como si mi presencia no tuviera ningún impacto en el ambiente de la celebración. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Clara se dirigió primero hacia la pila principal de obsequios. Abrió una bicicleta nueva que le habían regalado los padres de una de sus amigas. Después un videojuego de sus tíos por parte de padre. Luego una muñeca cara que había pedido específicamente y que Diego y Lucía le habían comprado. Cada regalo era recibido con gritos de alegría y abrazos entusiastas. Mis regalos quedaron para el final, casi como una obligación. Clara se acercó a la mesa de la esquina con menos entusiasmo del que había mostrado durante toda la tarde. Comenzó a abrir los paquetitos que yo había envuelto con tanto cuidado, pero pude notar inmediatamente que su interés era fingido. Otros niños habían comenzado a aburrirse y algunos padres ya estaban revisando sus teléfonos. «¡Qué bonito, abuela!», exclamaba Clara cada vez que abría una pieza, pero sus palabras sonaban ensayadas, como si alguien le hubiera enseñado qué decir. No hubo gritos de emoción. No hubo esa cara de asombro genuino que había mostrado con los otros regalos. Solo cortesía forzada y sonrisas que no llegaban a sus ojos. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que Clara ni siquiera entendía lo que era el conjunto completo. Para ella, cada paquetito era un regalo individual sin conexión con los otros. La casa de muñecas ecuestre que yo había visualizado como una experiencia mágica de juego se había convertido en una colección desorganizada de piezas sueltas que no tenían sentido juntas. «¿Puedo ir a jugar con mi bicicleta nueva?», preguntó Clara antes de terminar de abrir el último paquete. Lucía asintió inmediatamente y todos los niños salieron corriendo al jardín trasero, dejando mis regalos esparcidos sobre la mesa como si fueran basura que alguien tendría que limpiar después. Me quedé ahí sentada, viendo cómo los pedazos de mi regalo perfecto yacían abandonados entre el papel arrugado y las cintas desatadas. $300 tirados a la basura. Pero lo que realmente me partió el corazón no fue el dinero perdido, sino la realización de que nada de lo que yo hiciera jamás sería suficiente para esta familia. Diego se acercó a mí mientras yo intentaba recoger los pedazos de la casa de muñecas. «Mamá, no tenías que gastar tanto dinero. Ya sabes que Clara tiene muchos juguetes». Su tono era condescendiente, como si yo fuera una vieja tonta que no entendía las necesidades reales de una niña moderna. «La próxima vez mejor danos dinero en efectivo. Es más práctico». Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago.
Después de todos los años de préstamos, avales y sacrificios financieros, Diego tenía el descaro de sugerirme que simplemente les diera dinero directamente en lugar de molestarme en buscar regalos significativos. Para él, yo me había convertido en nada más que un cajero automático con piernas. Esa noche, cuando llegué a casa con los restos de la casa de muñecas que Clara había abandonado, me senté en mi cocina y lloré por primera vez en meses. No lloré por el dinero gastado o por el regalo rechazado. Lloré porque finalmente había entendido que yo no era una abuela querida en esa casa. Era una proveedora de fondos conveniente que se toleraba mientras siguiera siendo útil financieramente. Los siguientes meses fueron una sucesión de peticiones cada vez más descaradas. Diego necesitaba dinero para arreglar el aire acondicionado. Lucía quería que pagara las clases de piano de Clara. Clara necesitaba ropa nueva para el colegio privado al que habían decidido enviarla sin consultarme, a pesar de que yo estaba pagando una parte significativa de sus gastos educativos. Cada petición venía acompañada de la misma actitud, que era mi responsabilidad como madre y abuela proporcionar estos fondos. Nunca se presentaban como favores o como préstamos que algún día me devolverían. Eran demandas disfrazadas de pedidos familiares normales. La gota que derramó el vaso llegó cuando Lucía me pidió que pagara las vacaciones familiares de verano. Clara nunca ha ido a la playa, me explicó con esa voz manipulativa que había perfeccionado. Todos sus amigos van a ir con sus familias este verano. No queremos que se sienta excluida. El paquete de vacaciones costaba $2.500. Era dinero que yo no tenía sin vaciar completamente mi cuenta de emergencias, pero la presión emocional era abrumadora. La imagen de Clara sintiéndose excluida de las conversaciones de sus compañeros de clase me partía el corazón. ¿Qué tipo de abuela permitiría que su nieta se perdiera experiencias importantes por dinero? Pagué las vacaciones. Trabajé turnos extra durante 3 meses para poder cubrir ese gasto sin quedarme completamente sin ahorros. Y mientras yo trabajaba horas adicionales limpiando oficinas hasta que me dolían las rodillas, mi familia disfrutó de una semana en Cancún, subiendo fotos felices a redes sociales desde restaurantes caros y playas paradisíacas. ¿Me invitaron a acompañarlos? Por supuesto que no. No creímos que te interesara, mamá. Tú no eres muy de playas, me explicó Diego cuando regresaron bronceados y relajados. Como si el hecho de que yo hubiera pagado el viaje completo no me diera derecho ni siquiera a ser considerada para una invitación. Fue en ese momento, viendo las fotografías de mis vacaciones familiares financiadas por mí pero sin mí, que algo se rompió definitivamente en mi interior. No era amor lo que sentía por esta familia. Era adicción a ser necesitada, desesperación por mantener algún tipo de conexión aunque fuera tóxica y unilateral. Y ahora, después de la humillación de esta noche, después de que Clara me arrojara jugo de uva delante de extraños mientras toda mi familia se reía, finalmente había llegado el momento de la verdad. Ya no podía seguir engañándome pensando que las cosas mejorarían o que algún día me agradecerían apropiadamente todo lo que había sacrificado por ellos. Era hora de que aprendieran cuánto realmente dependían de la vieja Ofelia que tanto les gustaba humillar. El lunes por la mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. No había llorado durante la noche ni había perdido el sueño preguntándome si tal vez había reaccionado de manera exagerada a los eventos del cumpleaños. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que tenía que hacer y cómo iba a hacerlo. Desayuné tranquilamente mientras revisaba todos los documentos que había guardado en mi caja fuerte durante los últimos 6 años. Contratos de préstamo, comprobantes de transferencias bancarias, documentos de aval, recibos de pagos que había hecho en nombre de Diego y Lucía. Era impresionante ver todo junto. Había gastado más de $43,000 en total manteniendo a flote la vida financiera de mi familia. La primera llamada la hice a las 9 de la mañana exactamente. Marqué el número de Alfredo Muñoz, el abogado que había manejado el testamento de mi esposo Ramón. Don Alfredo tenía 72 años, pero su mente seguía siendo sharp como un bisturí. Durante los últimos años había manejado algunos asuntos menores para mí, principalmente relacionados con mi seguro de vida y algunos contratos de trabajo. Buenos días, don Alfredo. Soy Ofelia Méndez. Necesito que me ayude con un asunto familiar urgente. Mi voz sonaba más firme de lo que había sonado en meses. Necesito revisar todas las implicaciones legales de retirar mi nombre como avalista de la hipoteca de la casa de mi hijo. Hubo una pausa del otro lado de la línea.
Don Alfredo había conocido a Diego desde que era niño y sabía lo difícil que había sido mi situación financiera desde la muerte de Ramón. Ofelia, ¿estás segura de que quiere hacer esto? Una vez que retire su aval, el banco podría exigir el pago inmediato del saldo completo o proceder con la ejecución hipotecaria. Exactamente, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Eso es precisamente lo que quiero que suceda. Le expliqué brevemente los eventos del día anterior, sin entrar en detalles emocionales, manteniéndome en los hechos concretos. Don Alfredo escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionales sobre fechas y montos. Entiendo su situación, Ofelia. Déjeme revisar los contratos originales y le digo qué opciones tenemos. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde a las 3? Confirmé la cita y colgué sintiéndome más viva de lo que me había sentido en años. La segunda llamada fue al banco donde Diego y Lucía tenían su hipoteca. Pedí hablar con el oficial de préstamos que había manejado el caso original, un hombre llamado Manuel Aranda que conocía bien mi historial de pagos como avalista. Señor Aranda, necesito información sobre el proceso para retirarme como avalista de la propiedad en la calle Constitución. Manuel parecía confundido. Durante los últimos 3 años, yo había sido la que siempre llamaba cuando había problemas con los pagos, la que siempre encontraba maneras de cubrir las deficiencias. Señora Méndez, ¿hay algún problema con el préstamo? Los pagos están al corriente este mes. No hay ningún problema con los pagos actuales, le expliqué calmadamente. Simplemente quiero explorar mis opciones legales para retirar mi responsabilidad como avalista. Manuel me explicó que técnicamente era posible, pero que requeriría que Diego y Lucía calificaran para el préstamo por sí mismos o que encontraran otro avalista. Si no podían hacer ninguna de las dos cosas, el banco tendría derecho a exigir el pago completo del saldo pendiente. ¿Cuál es el saldo actual del préstamo?, pregunté, aunque ya tenía una idea aproximada. $137,000, señora Méndez. La cifra me impactó, aunque no debería haberme sorprendido. Entre la hipoteca original, las refinanciaciones que habían hecho para sacar efectivo y los intereses acumulados durante los años de pagos irregulares, la deuda había crecido considerablemente. Entiendo. ¿Podría enviarme por correo un estado de cuenta completo y la documentación necesaria para iniciar el proceso de retiro como avalista? Manuel accedió, aunque pude detectar preocupación en su voz. Probablemente ya estaba calculando las posibilidades de que Diego y Lucía pudieran manejar esa deuda por sí solos. Después de colgar, me preparé una taza de café y me senté en mi sala para procesar lo que acababa de poner en movimiento. No sentía culpa ni arrepentimiento. Solo una sensación extraña de liberación, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años y finalmente me hubiera dado permiso para dejarlo caer. Mi teléfono sonó alrededor del mediodía. Era Diego. Mamá, ¿cómo estás? Lucía me dijo que te fuiste muy temprano anoche de la fiesta. Su voz sonaba casual, pero pude detectar una nota de preocupación subyacente. Probablemente había notado que no había llamado para agradecerle por la maravillosa celebración como usualmente hacía después de eventos familiares. Estoy bien, Diego. Solo estaba cansada. Mantuve mi respuesta corta y neutral. No había necesidad de dramatismo o confrontaciones emocionales. Los hechos hablarían por sí mismos muy pronto. Escucha, mamá, sobre lo que pasó anoche con Clara. Ya sabes cómo son los niños. No fue nada personal. Ella no entendía lo que estaba haciendo. Diego estaba tratando de minimizar el incidente, de convertirlo en una travesura infantil inocente en lugar de la humillación pública orquestada que realmente había sido. Por supuesto, Diego. Los niños serán niños. Mi voz era tan tranquila que pude escuchar la confusión del otro lado de la línea. Probablemente había esperado que yo estuviera molesta o que quisiera hablar sobre mis sentimientos heridos. En cambio, encontró a una mujer que sonaba completamente indiferente a todo el incidente. ¿Estás segura de que estás bien? Suenas diferente. Había captado algo en mi tono que lo había puesto nervioso, aunque probablemente no podía identificar exactamente qué era. Nunca he estado mejor, hijo. Disfruta el resto de tu día. Colgué antes de que pudiera responder, dejándolo con esa inquietud que había detectado en su voz. A las 3 en punto estaba sentada en la oficina de don Alfredo, revisando todos los documentos que había traído conmigo.
Él había pasado la mañana estudiando los contratos originales y tenía noticias tanto buenas como complicadas para darme. La buena noticia es que legalmente usted tiene derecho a retirar su aval con 30 días de notificación previa al banco. La noticia complicada es que esto inmediatamente pondrá a Diego y Lucía en una situación muy difícil. Don Alfredo me miraba por encima de sus anteojos, evaluando si realmente entendía las implicaciones de lo que estaba pidiendo. Don Alfredo, ¿usted tiene hijos?, le pregunté. Sí, tengo 3 hijos adultos. ¿Alguno de ellos le permitiría a su nieto arrojarle bebida encima delante de extraños mientras toda la familia se ríe? Don Alfredo frunció el ceño, claramente perturbado por la imagen que había descrito. Por supuesto que no. Si cualquiera de mis hijos permitiera tal falta de respeto, habría consecuencias inmediatas. Entonces usted entiende por qué estoy aquí. Don Alfredo asintió lentamente y procedió a explicarme exactamente qué pasos necesitábamos seguir y cuál sería el cronograma probable de eventos una vez que presentáramos la documentación. Esa noche, después de firmar todos los papeles necesarios, me senté en mi cocina con una sensación de anticipación que no había experimentado en años. En exactamente 30 días, Diego y Lucía recibirían una notificación oficial del banco informándoles que tenían 60 días para calificar para el préstamo sin avalista o encontrar otro garante. Si no podían hacer ninguna de las dos cosas, el banco procedería con la ejecución hipotecaria. Sabía que no podrían calificar solos. Los ingresos de Diego eran inconsistentes y tenían demasiadas deudas de tarjetas de crédito. También sabía que no podrían encontrar otro avalista dispuesto a asumir una responsabilidad de $137,000 por ellos. Por primera vez en años, me fui a dormir con una sonrisa en el rostro. 3 semanas después de firmar los papeles con don Alfredo, mi teléfono comenzó a sonar a las 6 de la mañana. Era Diego, y su voz sonaba completamente diferente de la última vez que habíamos hablado. Ya no había esa confianza casual que siempre había tenido cuando me pedía dinero o favores. Ahora sonaba desesperado y confundido. Mamá, recibimos una carta del banco. Dicen que vas a retirar tu aval de nuestra casa. Esto tiene que ser un error, ¿verdad? Tú nunca harías algo así sin avisarnos primero. Su voz temblaba ligeramente, y pude escuchar a Lucía en el fondo gritando algo sobre abogados y demandas. No es un error, Diego. La carta es correcta. Mi respuesta fue tranquila y directa. No había necesidad de justificaciones largas o explicaciones emocionales. Los hechos eran suficientemente claros por sí solos. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración acelerada mientras procesaba lo que acababa de confirmarle. ¿Por qué harías esto, mamá? ¿Es por lo que pasó en la fiesta? Eso fue solo una travesura de niños. Diego, esto no tiene nada que ver con travesuras de niños. Esto tiene que ver con el hecho de que durante 6 años he sido responsable financieramente por una casa donde no soy bienvenida, donde me tratan como si fuera un problema, donde permiten que me humillen públicamente sin consecuencias. Mi voz seguía siendo calmada, pero había una firmeza en ella que Diego nunca había escuchado antes. Pero mamá, esta es nuestra casa. Clara creció aquí. No puedes hacer esto. Ahora había pánico real en su voz. Finalmente estaba entendiendo que su madre no era la mujer manipulable que había conocido durante todos estos años. Esta es la casa que yo he estado pagando durante 6 años, Diego. Casa que ustedes compraron, remodelaron y disfrutaron mientras yo trabajaba turnos dobles para cubrir los pagos atrasados. Casa donde celebraron la inauguración de la cocina que yo financié sin invitarme siquiera a verla. Es hora de que aprendan a ser responsables de sus propias decisiones financieras. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. 5 minutos después volvió a sonar. Esta vez era Lucía, y su tono era completamente diferente al de Diego. Donde él había mostrado pánico, ella mostraba rabia pura. Ofelia, ¿cómo te atreves a hacer esto? Somos tu familia. No puedes dejar que Clara pierda su hogar por un berrinche de vieja. Su voz era venenosa, llena de esa hostilidad que siempre había mantenido apenas oculta bajo una fachada de cortesía forzada. Lucía, ustedes decidieron que yo no tengo lugar en esa familia. Ahora van a descubrir qué se siente vivir sin mi apoyo financiero. Mi respuesta la enfureció aún más. Eres una vieja amargada y egoísta. Siempre supimos que eras así,
Pero ahora lo estás demostrando. Vas a destruir la vida de tu propia nieta por venganza. Lucía gritaba tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. La única persona que va a destruir la vida de Clara son sus padres, que prefirieron gastar dinero que no tenían en lugar de enseñarle respeto por su abuela. Colgué nuevamente, y esta vez desconecté el teléfono de la pared. Durante los siguientes días, intentaron todo tipo de estrategias para hacerme cambiar de opinión. Diego apareció en mi trabajo, esperándome en el estacionamiento con ojos rojos y aspecto de no haber dormido en días. Mamá, por favor, hablemos como adultos. Sé que estás herida por lo que pasó, pero esto va demasiado lejos. Podemos arreglar las cosas. Diego, durante 6 años yo he actuado como adulta, trabajando extra para mantener tu casa mientras ustedes me trataban como si fuera invisible. Ahora es tu turno de actuar como adulto y enfrentar las consecuencias de tus actos. No me detuve para escuchar su respuesta. Simplemente caminé hacia mi automóvil y me fui. La siguiente táctica fue enviar a Clara. Una tarde cuando llegué a casa del trabajo, encontré a mi nieta sentada en los escalones de mi edificio con su uniforme escolar sucio y lágrimas en los ojos. Había caminado 8 cuadras desde su colegio hasta mi apartamento, algo que sus padres nunca le habrían permitido hacer en circunstancias normales. Abuela, mamá dice que vas a hacer que perdamos nuestra casa. Es verdad. Sus ojitos estaban rojos de llorar, y por un momento sentí una punzada de culpa en el pecho. Pero entonces recordé cómo esos mismos ojos me habían mirado con desprecio mientras me arrojaba jugo de uva en mi vestido. Clara, dile a tu mamá que los adultos toman decisiones de adultos. Esta situación no es responsabilidad tuya. La acompañé de vuelta a su casa, manteniéndome firme a pesar de sus lágrimas y preguntas inocentes sobre por qué la abuela ya no los ayudaba. Cuando llegamos, Diego y Lucía estaban esperando en la puerta con expresiones que alternaban entre esperanza y rabia. Mamá, mira lo que le estás haciendo a Clara. ¿Es esto lo que quieres? Ver a tu nieta sufrir. Diego señaló hacia Clara, que se había aferrado a la pierna de Lucía y sollozaba. Lo que no quiero es ver a mi nieta crecer pensando que está bien faltarle el respeto a las personas mayores porque sus padres se lo permiten. Mis palabras cortaron el aire como cristal roto. Clara está sufriendo porque ustedes la están usando como peón emocional en lugar de enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Esa noche, alguien rayó mi automóvil. Habían usado una llave o algún objeto puntiagudo para escribir egoísta en letras grandes a lo largo de la puerta del conductor. También habían desinflado mis 4 llantas. Cuando llamé a la policía para reportar el vandalismo, el oficial que tomó la denuncia me preguntó si tenía alguna sospecha sobre quién podría haber hecho esto. Tengo algunas ideas, pero no puedo probarlo, respondí honestamente. El oficial asintió con comprensión. Probablemente había visto casos similares de disputas familiares que escalaban a actos de vandalismo. Señora, le recomiendo que instale cámaras de seguridad si es posible. Casos como estos tienden a empeorar antes de mejorar. Sus palabras resultaron ser proféticas. La siguiente semana, alguien puso huevos podridos en mi puerta. Después fueron globos llenos de pintura roja que estallaron contra mis ventanas. Cada incidente era lo suficientemente menor para que la policía no pudiera hacer mucho, pero lo suficientemente molesto para dejarme claro que alguien quería que me sintiera acosada en mi propio hogar. Diego comenzó a aparecer en lugares donde yo trabajaba, esperándome afuera de las oficinas que limpiaba por las noches. Mamá, esto es ridículo. Somos familia. Las familias no se destruyen por malentendidos. Pero ya no sonaba suplicante. Ahora había una amenaza sutil en su voz, una implicación de que las cosas podrían ponerse peor si no cooperaba. Diego, las familias tampoco humillan a sus madres delante de extraños, le respondí una noche cuando me interceptó en el estacionamiento de un edificio de oficinas. Si realmente quiere solucionar esto, pueden empezar disculpándose apropiadamente y demostrando que entienden lo que hicieron mal. Ya te pedimos disculpas. ¿Qué más quieres? Su frustración estaba llegando al punto de ebullición. Diego, ustedes nunca se disculparon. Lo que hicieron fue minimizar lo que pasó y decirme que era mi culpa por ser demasiado sensible. Mi respuesta lo enfureció visiblemente. Está bien. Lo sentimos. Ya. ¿Estás feliz? Ahora quita tu nombre del aval y deja de destruir nuestra vida.
Gritaba tan fuerte que otros empleados del edificio salieron a ver qué pasaba. Esa no es una disculpa, Diego. Eso es rabia disfrazada de arrepentimiento. Una disculpa real requiere entender por qué lo que hicieron estuvo mal y mostrar cambios de comportamiento, no solo decir palabras porque quieren algo a cambio. Me alejé hacia mi automóvil, dejándolo gritando obscenidades en el estacionamiento. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré todas las llantas de mi automóvil cortadas y el parabrisas roto. Esta vez no había duda de que alguien había escalado significativamente la situación. La nota pegada en mi puerta lo confirmó. Última oportunidad, vieja loca. Firma los papeles o las cosas van a empeorar. Por primera vez en semanas, sentí un momento de duda. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Valía la pena todo esto para demostrar un punto? Pero entonces recordé la risa de toda mi familia mientras el jugo de uva goteaba de mi vestido, recordé años de ser tratada como un cajero automático con piernas, recordé todas las humillaciones que había soportado en silencio. No había ido demasiado lejos. Apenas estaba comenzando. La llamada que cambió todo llegó un miércoles por la mañana mientras desayunaba. Era Carmen Aranda, la secretaria que trabajaba en la oficina de construcción donde Diego había estado empleado hasta hace 2 años. Carmen había sido amable conmigo durante los años en que Diego trabajó allí, siempre preguntándome por mi salud cuando lo iba a visitar ocasionalmente. Señora Ofelia, necesito hablar con usted sobre algo importante. ¿Podemos encontrarnos en privado? Su voz sonaba nerviosa, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando la conversación. Es sobre Diego y algunos documentos que encontré cuando estaban limpiando los archivos viejos de la empresa. Quedamos de vernos esa misma tarde en un pequeño café cerca de mi apartamento. Carmen llegó puntual, llevando una carpeta manila que sostenía contra su pecho como si contuviera secretos peligrosos. Se sentó frente a mí y ordenó un café con manos temblorosas antes de hablar. Señora Ofelia, lo que voy a mostrarle podría meterme en problemas, pero creo que usted tiene derecho a saberlo. Abrió la carpeta y sacó varios documentos fotocopiados. Cuando Diego trabajaba con nosotros, él manejaba algunas de las cuentas de materiales y proveedores. Encontramos estas facturas falsificadas que él había estado presentando para recibir reembolsos por materiales que nunca se compraron. Los papeles que me mostró eran copias de facturas donde la letra de Diego había sido alterada para aumentar los montos. Una factura de madera por $300 había sido modificada para mostrar 1.300. Una de cemento por 200 había sido cambiada a 700. Eran al menos 15 documentos diferentes, cada uno mostrando evidencia clara de fraude. ¿Cuánto dinero se llevó en total?, pregunté, aunque mi voz sonaba extrañamente calmada considerando la magnitud de lo que estaba viendo. Estimamos que fueron alrededor de $8.000 durante un periodo de 6 meses. El dueño de la empresa nunca presentó cargos porque Diego era popular entre los otros empleados y no quería crear problemas. Simplemente lo despidió y trató de mantener todo en silencio. Carmen me miraba con compasión, probablemente esperando que reaccionara con shock o lágrimas. ¿Por qué decidió contarme esto ahora, Carmen? Era una pregunta legítima. Habían pasado 2 años desde que Diego había sido despedido. Porque ayer Diego vino a la oficina tratando de convencer al jefe de que le diera una carta de recomendación. Dijo que necesitaba demostrar que había sido un empleado confiable para conseguir un préstamo del banco. Carmen bajó la voz y se inclinó hacia mí. Señora Ofelia, también mencionó que usted era problemática y que estaba tratando de sabotear su estabilidad financiera por despecho. Eso no me sonó para nada como la mujer que yo conocí. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente con una claridad cristalina. Diego había estado desesperado por conseguir esa carta de recomendación, porque sabía que sin mi aval necesitaba demostrar ingresos estables y confiabilidad financiera para mantener la casa. También estaba tratando de construir una narrativa donde yo era la villana irracional, preparando el terreno para cuando la situación con la hipoteca se volviera pública. ¿Puedo quedarme con copias de estos documentos? Carmen asintió y me entregó toda la carpeta. Hay más, señora Ofelia. Hablé con Laura Treviño, que trabajaba en recursos humanos cuando Diego estaba empleado. Ella me contó que Diego había estado falsificando horas extra en sus tarjetas de tiempo. También encontramos que había estado vendiendo herramientas de la empresa y embolsándose el dinero. La imagen que estaba emergiendo de mi hijo era completamente diferente de la que yo había tenido durante todos estos años.
No era un joven que había tenido mala suerte con el trabajo. Era alguien que había estado cometiendo fraude sistemáticamente, robando a sus empleadores y construyendo su estilo de vida sobre mentiras y dinero robado. Carmen, conoce a otras personas que trabajaron con Diego y que puedan tener información similar. Ella asintió y me dio los nombres y números de teléfono de 3 antiguos compañeros de trabajo que habían sido testigos de las actividades cuestionables de Diego. Esa noche llamé al primer número. Era Arturo Gallás, un supervisor de construcción que había trabajado directamente con Diego. Señora Ofelia, su hijo tiene serios problemas con la honestidad. Yo fui quien descubrió que estaba robando herramientas y vendiéndolas en línea. Cuando lo confronté, me amenazó con acusarme a mí de robo si decía algo. La segunda llamada fue a Laura Treviño, quien me contó sobre las horas extra falsificadas y también sobre algo que me dejó helada. Diego solía presumir sobre cómo había engañado a su madre para que firmara como avalista de su casa. Decía que usted no entendía realmente lo que estaba firmando y que era fácil manipularla porque tenía miedo de perder a su familia. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. No solo había sido víctima de fraude financiero, sino que había sido víctima de manipulación emocional calculada. Diego había usado mi amor por él y mi miedo a la soledad para convertirme en su garantía financiera personal. La tercera llamada la hice a Osmar Muñoz, un contador que había manejado algunas de las cuentas de la empresa constructora. Señora Ofelia, Diego me pidió que falsificara algunos documentos de ingresos para él hace unos meses. Me ofreció $500 por crear estados de cuenta que mostraran ingresos que él nunca había tenido. Por supuesto que rechacé la oferta, pero me preocupa que haya encontrado a alguien menos escrupuloso que accediera a hacerlo. Después de esas llamadas, me senté en mi sala con todos los documentos esparcidos sobre la mesa de centro. No era solo mi hijo quien había estado engañándome. Era toda una red de mentiras y fraudes que se extendía por años. El dinero que había estado enviándoles para emergencias probablemente había sido necesario porque Diego había perdido trabajos por robar, no por mala suerte económica. Al día siguiente visité a don Alfredo con toda la información que había recopilado. Sus ojos se agrandaron progresivamente mientras revisaba cada documento, cada testimonio, cada pieza de evidencia que había reunido en menos de 24 horas. Ofelia, esto es muy serio. Su hijo no solo ha cometido fraude contra empleadores anteriores, sino que también la ha defraudado a usted. Estas evidencias podrían ser suficientes para presentar cargos criminales si usted así lo desea. Don Alfredo, no quiero presentar cargos criminales contra mi propio hijo. Pero quiero que esta información esté documentada legalmente en caso de que Diego trate de demandarme o crear problemas legales por retirar mi aval. Don Alfredo asintió con comprensión. Podemos preparar una declaración jurada con toda esta evidencia y tenerla lista en caso de que sea necesaria. También sugiero que contactemos al banco para informarles sobre la naturaleza fraudulenta de algunos de los documentos de ingresos que Diego pudo haber presentado originalmente. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Diego esperándome en el estacionamiento. Pero esta vez no estaba solo. Había traído a 2 hombres que no reconocí, ambos de aspecto intimidante y actitud agresiva. Mi primer instinto fue dar la vuelta e irme, pero algo en mi interior me dijo que corriera sería darles exactamente la reacción que esperaban. Mamá, estos son mis amigos Alfredo y Manuel. Ellos entienden de negocios y familia, y piensan que deberías reconsiderar tu decisión sobre la casa. Diego sonaba diferente, más frío, más calculado que en nuestras conversaciones anteriores. Uno de los hombres se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señora Ofelia, su hijo nos contó sobre su situación familiar. Nosotros creemos en la importancia de mantener a las familias unidas. Tal vez podamos ayudar a resolver este malentendido. No hay malentendido, caballeros. Hay una decisión que he tomado después de años de ser maltratada por mi propia familia. Mi voz era firme, pero mi corazón latía rápidamente. El segundo hombre se rió con una sonrisa cruel. Señora, a veces las personas mayores se confunden sobre lo que es mejor para todos. Tal vez necesita a alguien que le ayude a ver las cosas más claramente. Fue en ese momento que entendí que Diego había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría. Estaba dispuesto a usar intimidación física contra su propia madre para conseguir lo que quería. Pero lo que él no sabía era que ahora yo tenía armas que él nunca se había imaginado que poseía. Diego, diles a tus amigos que se vayan.
Y dile a tu esposa que las amenazas y el vandalismo van a parar ahora mismo, o toda la información que tengo sobre tus actividades fraudulentas va a llegar directamente a las autoridades correspondientes. La expresión en su cara cambió inmediatamente. ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono y le mostré una foto de uno de los documentos falsificados que Carmen me había dado. Estoy hablando de esto, y de mucho más. Ahora vete de mi propiedad antes de que llame a la policía. Por primera vez en nuestras vidas, fui yo quien tenía todo el poder. La citación llegó un martes por la mañana. Era una demanda formal presentada por Diego y Lucía contra mí, acusándome de abandono familiar malicioso y destrucción intencional de patrimonio familiar. Habían contratado a un abogado de nombre Arturo Treviño, que aparentemente se especializaba en disputas familiares y casos de manipulación de ancianos. Cuando le mostré los documentos a don Alfredo, él se rió por primera vez desde que había comenzado a manejar mi caso. Ofelia, esto es exactamente lo que esperábamos que hicieran. Al demandarla, han abierto la puerta para que presentemos toda la evidencia que hemos recopilado sobre las actividades fraudulentas de Diego. La demanda alegaba que yo había abusado de mi posición como avalista para manipular emocionalmente a una familia joven y que había utilizado chantaje financiero para venganza personal. Según el documento, yo era una mujer mayor confundida y vengativa que estaba destruyendo la estabilidad de mi nieta por resentimientos irracionales. Don Alfredo, ellos realmente creen que van a ganar este caso. La absurdidad de sus alegaciones me parecía evidente, pero sabía que el sistema legal a veces funcionaba de maneras impredecibles. Ofelia, ellos no esperan ganar este caso. Lo que esperan es presionarla para que se asuste y retire su demanda de cancelación de aval antes de que lleguemos a juicio. Es una táctica de intimidación legal. Don Alfredo organizó todos nuestros documentos sobre su escritorio. Pero lo que no saben es que nosotros tenemos suficiente evidencia para no solo defendernos, sino para presentar una contrademanda por fraude y restitución. La preparación para el juicio tomó 3 semanas intensas. Don Alfredo había contactado a Carmen Aranda, Arturo Gallás, Laura Treviño y Osmar Muñoz como testigos. También había conseguido documentos oficiales del banco mostrando todos los pagos que yo había hecho como avalista durante los últimos 6 años, un total de $23,400 en pagos que Diego y Lucía no habían podido cubrir. El día del juicio llegué al tribunal vistiendo mi mejor traje negro y llevando una carpeta con copias de toda la evidencia. Diego y Lucía estaban sentados del otro lado de la sala con su abogado, evitando hacer contacto visual conmigo. Lucía llevaba un vestido conservador y una expresión de víctima practicada, mientras Diego se veía tenso y nervioso. El juez era una mujer de aproximadamente 50 años, llamada Honorable Joana Aranda. Había leído todos los documentos previos al juicio y parecía tener poca paciencia para casos que consideraba frívolas disputas familiares. Su primera pregunta fue directa. Señor Treviño, explíqueme exactamente qué ley ha violado la señora Méndez al ejercer su derecho legal de retirar su aval de un préstamo hipotecario. El abogado de Diego tartamudeó por un momento antes de responder. Su señoría, nuestra posición es que la señora Méndez está utilizando este derecho legal de manera maliciosa, con la intención específica de causar daño emocional y financiero a su familia. Entiendo su posición, señor Treviño, pero ¿puede citarme algún precedente legal que establezca que ejercer un derecho legal se vuelve ilegal basándose en las motivaciones emocionales de la persona? La juez claramente no estaba impresionada con los argumentos de la parte demandante. Cuando llegó el turno de don Alfredo para presentar nuestra defensa, comenzó mostrando la cronología completa de mi apoyo financiero a Diego y Lucía. Su señoría, la señora Méndez no está actuando por malicia. Está actuando como cualquier persona razonable lo haría después de años de abuso financiero y emocional. Presentó las copias de todas las transferencias bancarias que había hecho, todos los pagos de hipoteca que había cubierto, todos los préstamos que había otorgado y que nunca habían sido devueltos. El total llegaba a $43,200 durante 6 años. Además, su señoría, hemos descubierto evidencia de que el señor Diego Méndez ha estado involucrado en actividades fraudulentas que directamente afectaron la capacidad de la señora Méndez para tomar decisiones financieras informadas. Don Alfredo comenzó a presentar los documentos falsificados que Carmen había encontrado, las declaraciones juradas de los antiguos compañeros de trabajo de Diego, y la evidencia de que Diego había estado mintiendo sobre sus ingresos y estabilidad laboral durante años. El abogado de Diego se puso de pie bruscamente. Objeción, su señoría.
Esta evidencia no es relevante para la cuestión del aval hipotecario. La juez Aranda lo miró con una expresión severa. Señor Treviño, usted abrió la puerta a la cuestión del carácter y las motivaciones cuando alegó que mi cliente estaba actuando maliciosamente. La conducta previa del señor Diego Méndez es absolutamente relevante para establecer un patrón de comportamiento deshonesto hacia su madre. Carmen Aranda fue la primera testigo en subir al estrado. Habló clara y calmadamente sobre los documentos fraudulentos que había encontrado, sobre las admisiones que Diego había hecho sobre manipular a su madre, y sobre su intento reciente de conseguir cartas de recomendación falsas. Señora Aranda, ¿el señor Diego Méndez alguna vez expresó remordimiento por haber defraudado a su empleador anterior?, preguntó don Alfredo. No, señor. De hecho, cuando hablé con él la semana pasada, me dijo que su madre era una mujer difícil que no entendía cómo funcionan las familias modernas. Dijo que ella estaba siendo egoísta por no continuar apoyándolos financieramente. Cuando Arturo Gallás testificó sobre el robo de herramientas y las amenazas que Diego le había hecho, pude ver cómo la expresión de la juez se endurecía cada vez más. Cuando Laura Treviño contó sobre las horas extra falsificadas y los comentarios despectivos de Diego sobre mi supuesta ingenuidad, la juez tomaba notas extensas. El momento más impactante llegó cuando don Alfredo me llamó al estrado para testificar. Había practicado mi testimonio durante días, pero cuando llegó el momento de hablar, las palabras fluyeron naturalmente. Su señoría, durante 6 años he trabajado turnos dobles, he vaciado mis ahorros, he hipotecado mi futuro financiero para mantener a flote a una familia que me trataba como si fuera invisible. He pagado por vacaciones a las que no fui invitada, por remodelaciones que no pude disfrutar, por una casa donde mi presencia era tolerada pero no deseada. Describí el incidente del cumpleaños de Lucía, la humillación pública que había sufrido, y años de maltrato emocional que había soportado en silencio. Su señoría, el día que mi propia nieta me arrojó jugo de uva mientras toda mi familia se reía, finalmente entendí que no era amor lo que me mantenía ayudándolos. Era miedo. Miedo a estar sola, miedo a admitir que las personas por las que había sacrificado todo realmente no me querían. Cuando el abogado de Diego trató de interrogarme durante el contrainterrogatorio, sus preguntas se enfocaron en tratar de pintarme como una mujer mayor confundida y vengativa. Señora Méndez, no es verdad que usted está haciendo esto por despecho porque se sintió ofendida en una fiesta familiar. No, señor. Estoy haciendo esto porque finalmente entendí que durante años he estado siendo víctima de fraude emocional y financiero. Mi hijo y su esposa construyeron su estilo de vida sobre mentiras y sobre mi dinero, y cuando traté de establecer límites, recurrieron a intimidación y vandalismo. Presenté las fotografías del daño a mi automóvil, las amenazas escritas que había recibido, y testimonié sobre los hombres intimidantes que Diego había traído para presionarme. Su señoría, una madre que realmente ama a su familia no recurre a la intimidación física cuando esa familia establece límites financieros razonables. Cuando todos los testimonios terminaron, la juez se retiró para deliberar durante 1 hora. Cuando regresó, su veredicto fue claro e inequívoco. Este tribunal encuentra que la señora Ofelia Méndez ha actuado dentro de sus derechos legales al retirar su aval del préstamo hipotecario en cuestión. Además, este tribunal encuentra evidencia convincente de un patrón de comportamiento fraudulento y manipulativo por parte del señor Diego Méndez hacia su madre. La juez ordenó que la demanda contra mí fuera desestimada completamente. Más aún, ordenó que Diego y Lucía pagaran todos mis costos legales, un total de $4,500. También emitió una orden de restricción que les prohibía contactarme o acercarse a mi propiedad durante 1 año completo. Señor Diego Méndez, este tribunal advierte que cualquier futuro acoso o intimidación hacia su madre resultará en cargos criminales. La señora Méndez tiene derecho a vivir libre de amenazas y manipulación, incluso cuando esas amenazas vienen de miembros de su propia familia. Cuando salí del tribunal esa tarde, don Alfredo me estrechó la mano con una sonrisa genuina. Ofelia, usted ha ganado más que un caso legal hoy. Ha ganado su libertad. Por primera vez en 6 años, me sentí completamente libre. 2 años han pasado desde el día del juicio. 2 años en los que mi vida ha cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. Estoy sentada en el pequeño café que abrí con el dinero que había estado gastando en mantener a flote la vida financiera de Diego y Lucía. Café Ramón lleva el nombre de mi difunto esposo, y cada mañana cuando abro las puertas, siento como si él estuviera aquí conmigo, orgulloso de la mujer en la que finalmente me he convertido.
El café está ubicado en el centro de la ciudad, en un local que conseguí por $900 mensuales de renta. Con los $4,500 que Diego y Lucía tuvieron que pagarme por los costos legales, más los ahorros que había acumulado al no tener que cubrir más sus gastos, pude hacer las renovaciones necesarias y comprar el equipo inicial. No es un lugar lujoso, pero es mío. Las paredes están pintadas de color crema cálido, hay plantas en cada rincón, y música suave que crea un ambiente acogedor. Sirvo café recién hecho, pasteles caseros que horneo cada mañana, y sándwiches sencillos para el almuerzo. Mis clientes regulares incluyen oficinistas del área, estudiantes universitarios, y parejas de adultos mayores que vienen a disfrutar de un ambiente tranquilo. Carmen Aranda se convirtió en mi primera empleada de medio tiempo. Después de que testificara en mi favor, perdió su trabajo en la oficina de construcción porque el jefe temía represalias de otros empleados corruptos. Señora Ofelia, me dijo cuando le ofrecí el trabajo, trabajar para usted es un honor. Finalmente puedo trabajar para alguien que valora la honestidad. El café genera suficientes ingresos para cubrir mis gastos de vida y me permite ahorrar una pequeña cantidad cada mes. No es una fortuna, pero es estabilidad honesta construida sobre mis propios esfuerzos, no sobre la manipulación de otros. Cada dólar que entra a mi registro es limpio, ganado con trabajo duro y trato justo a mis clientes. Las mañanas son mis favoritas. Llego a las 5:30 para comenzar a hornear los pasteles del día. El aroma a canela y café llenando el local vacío me da una sensación de paz que no había experimentado en años. No hay teléfono sonando con emergencias financieras familiares. No hay drama emocional. Solo el trabajo honesto de crear algo que hace feliz a las personas. Mis clientes regulares se han convertido en una especie de familia elegida. Está doña Hortensia, una mujer de 75 años que viene cada martes y jueves para tomar café con leche y contarme sobre sus nietos que viven en otra ciudad. A diferencia de mi experiencia con Clara, doña Hortensia habla de sus nietos con orgullo genuino y ellos la llaman por teléfono regularmente para preguntarle cómo está. También está don Manuel, un hombre viudo de mi edad que viene cada mañana a las 8 en punto para desayunar antes de ir a su trabajo de medio tiempo en una librería. Hemos desarrollado una amistad basada en conversaciones tranquilas sobre libros, películas y la vida en general. No hay drama, no hay manipulación, solo dos personas adultas que disfrutan de la compañía mutua sin expectativas tóxicas. Los fines de semana organizo pequeños eventos en el café. Noches de lectura de poesía, tardes de juegos de mesa para adultos mayores y sesiones de intercambio de libros. Estos eventos atraen a personas que, como yo, han descubierto que la verdadera comunidad se construye sobre respeto mutuo e intereses compartidos, no sobre obligaciones familiares forzadas. La orden de restricción contra Diego y Lucía expiró hace 6 meses, pero no han hecho ningún intento de contactarme. Según las pocas cosas que he escuchado a través de conocidos mutuos, perdieron la casa 3 meses después del juicio. El banco procedió con la ejecución hipotecaria exactamente como don Alfredo había predicho, y tuvieron que mudarse a un apartamento pequeño en un barrio menos deseable. Diego consiguió trabajo en una empresa de paisajismo por salario mínimo, el único empleo que pudo encontrar después de que su historial de fraude se volviera conocido en la comunidad de construcción local. Lucía tuvo que conseguir un trabajo de tiempo completo en un supermercado para ayudar a cubrir los gastos básicos. Su estilo de vida cambió drásticamente, pero finalmente están viviendo dentro de sus posibilidades reales en lugar de depender del dinero de otros. La información sobre Clara me llega ocasionalmente a través de doña Hortensia, quien conoce a algunas de las madres de la escuela donde estudia mi nieta. Clara se adaptó al cambio mejor de lo esperado. Aparentemente, la experiencia de mudarse y ver a sus padres trabajar duramente le enseñó lecciones sobre responsabilidad que nunca había aprendido cuando todo les llegaba fácilmente. Hace 3 semanas, vi a Clara desde la vitrina de mi café. Estaba caminando por la calle con una amiga, ambas con uniformes escolares, riéndose sobre algo que una había dicho. Se había convertido en una niña de 10 años más alta y madura, con una expresión más seria pero también más genuina. Por un momento, nuestros ojos se encontraron a través del vidrio. Clara se detuvo y me miró durante varios segundos. Pude ver reconocimiento en sus ojos, pero también algo que parecía ser comprensión. No era la mirada desafiante de la niña que me había arrojado jugo de uva hace 2 años. Era la mirada de alguien que había aprendido que las acciones tienen consecuencias y que el respeto se gana, no se exige. Ella levantó la mano ligeramente, como si fuera a saludarme, pero entonces siguió caminando.
No siento resentimiento hacia Clara. Ella era solo una niña que estaba siendo usada por adultos que no sabían enseñarle valores apropiados. Ahora está aprendiendo esos valores a través de experiencia directa, lo cual probablemente sea mejor maestro que cualquier sermón que yo pudiera haber dado. Don Alfredo viene a visitarme una vez al mes, siempre pidiendo café negro y uno de mis pasteles de limón. Ofelia me dijo durante su visita más reciente: usted es un ejemplo perfecto de por qué vale la pena luchar por la justicia. No solo se defendió a sí misma, sino que probablemente salvó a esa familia de continuar por un camino que los habría llevado a consecuencias mucho peores. Tiene razón. Al forzar a Diego y Lucía a enfrentar la realidad financiera, les di la oportunidad de construir una vida basada en honestidad en lugar de en manipulación y fraude. Es una lección dura, pero una que necesitaban aprender antes de que sus problemas escalaran a consecuencias legales más serias. Mi apartamento se siente diferente ahora. Ya no es un refugio donde me escondo de una familia que me maltrata. Es mi hogar, decorado con cosas que me gustan, lleno de libros que disfruto leer, y visitado por personas que genuinamente valoran mi compañía. Tengo plantas que cuido con esmero, cuadros que elegí porque me hacen sonreír, y una tranquilidad que viene de saber que nadie puede manipular mis emociones para conseguir mi dinero. Los domingos, en lugar de sentarme en reuniones familiares incómodas, voy a misa en una pequeña iglesia cerca de mi casa. Después del servicio, a menudo almuerzo con otros miembros de la congregación que se han convertido en amigos genuinos. Son personas que me conocen como Ofelia, la dueña del café, no como Ofelia, la madre que puede ser explotada financieramente. Esta mañana, mientras preparaba el café para otro día de trabajo honesto, me miré en el espejo pequeño que tengo detrás del mostrador. La mujer que me miraba de vuelta tenía 66 años, algunas arrugas más que hace 2 años, pero ojos que brillaban con una confianza que no había visto en décadas. No soy rica. No tengo una familia grande que me celebre en los días festivos. No tengo nietos que me llamen para contarme sobre sus logros escolares. Pero tengo algo que no había tenido en años: respeto por mí misma y control sobre mi propia vida. La mejor venganza, como dicen, es vivir bien. Y por primera vez en mi vida adulta, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Esta tarde, mientras cerraba el café después de otro día exitoso, noté una figura familiar parada al otro lado de la calle. Era Diego, más delgado y con ropa de trabajo sucia, observando mi café desde la distancia. No se acercó, no trató de entrar, solo se quedó ahí durante unos minutos antes de seguir su camino. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes: respeto. Tal vez incluso un poco de orgullo. Su madre, la mujer que él había subestimado durante tantos años, había construido algo propio con sus propias manos. Ya no era la víctima que él podía manipular. Era una mujer de negocios independiente que había encontrado su propia dignidad. Cerré la puerta del café con llave, apagué las luces, y caminé hacia mi casa bajo el sol de la tarde. Mañana sería otro día de trabajo honesto, otro día de vivir la vida en mis propios términos. Y no podría estar más feliz. 6 meses más han pasado, y esta mañana de noviembre desperté con la noticia de que mi café había sido seleccionado como pequeño negocio del mes por la Cámara de Comercio local. La placa de reconocimiento llegará la próxima semana, junto con un artículo en el periódico local que incluirá mi fotografía y la historia de cómo una mujer de 66 años comenzó su primer negocio. La ironía no se me escapa. Durante décadas, nadie en mi familia me vio como alguien capaz de lograr algo significativo por mi cuenta. Era solo la mujer mayor que podían utilizar para resolver sus problemas financieros. Ahora, extraños me reconocen como una empresaria exitosa que ha contribuido positivamente a la comunidad. Carmen me trajo el café esta mañana con una sonrisa radiante. Señora Ofelia, mi hija me preguntó ayer si usted podría darle consejos sobre cómo abrir su propia panadería. Dice que usted es su inspiración para las mujeres mayores que quieren seguir creciendo. Me reí al escuchar esto, recordando cuántas veces Diego y Lucía habían insinuado que yo era demasiado vieja para entender el mundo moderno. El reconocimiento de la Cámara de Comercio incluye una invitación para hablar en un seminario sobre emprendimiento para adultos mayores. Aparentemente, mi historia ha inspirado a otras personas en mi rango de edad que habían creído que era demasiado tarde para comenzar algo nuevo. La coordinadora del evento me explicó que hay una demanda creciente de historias como la mía, historias de personas que encontraron su propósito después de los 60. Don Manuel se ha convertido en algo más que un cliente regular. Durante las últimas semanas,
Hemos comenzado a tomar paseos por el parque los domingos después de que cierre el café. Ayer me trajo flores silvestres que había recogido durante su caminata matutina, un gesto simple pero lleno de consideración genuina. Es refrescante estar con alguien que no quiere nada de mí excepto mi compañía. Ofelia me dijo ayer mientras compartíamos una rebanada de pastel de manzana, es admirable cómo has construido todo esto después de lo que pasaste con tu familia. Raramente hablamos sobre mi situación anterior, pero cuando lo hacemos, él siempre se refiere a ella con respeto y comprensión, nunca con lástima o juicio. La semana pasada decidí expandir el menú del café para incluir comidas caseras más elaboradas. Ahora sirvo guisos, sopas y platos tradicionales que preparo cada mañana antes de abrir. La demanda ha sido tan alta que estoy considerando contratar a otra persona de medio tiempo para ayudar con la cocina. Es extraño pensar que hace menos de 3 años estaba preocupándome por cómo pagar mis propias cuentas, y ahora estoy creando empleos para otros. Los eventos de fin de semana han evolucionado también. Este sábado tendremos nuestra primera noche de intercambio de historias, donde los clientes pueden compartir experiencias de vida significativas. La idea surgió cuando doña Hortensia mencionó que muchas personas mayores se sienten invisibles en una sociedad que valora principalmente a los jóvenes. Mi café se ha convertido en un espacio donde las experiencias de vida son valoradas como sabiduría, no descartadas como irrelevancia. Ayer recibí una carta inesperada. Era de Arturo Gallás, el supervisor de construcción que había testificado sobre las actividades fraudulentas de Diego. Me escribió para contarme que Diego había solicitado trabajo en su nueva empresa, pero que él había rechazado la aplicación debido a su historial. Señora Ofelia, decía la carta, quería que supiera que su valiente decisión de exponer la verdad ha protegido a otros empleadores de ser defraudados. Su hijo necesitaba enfrentar consecuencias reales para tener alguna posibilidad de cambiar. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre algo que había estado evitando considerar. ¿Había sido mi decisión realmente beneficiosa para Diego a largo plazo? La respuesta, creo, es sí. Durante años, mis rescates financieros constantes le habían enseñado que podía escapar de las consecuencias de sus acciones. Ahora, por primera vez en su vida adulta, está experimentando la conexión directa entre decisiones y resultados. Carmen me contó que lo vio la semana pasada trabajando en el jardín de una casa en nuestro vecindario. Se veía cansado pero concentrado en su trabajo, algo que ella nunca había observado en él durante los años que trabajó en la oficina de construcción. Parecía diferente, me dijo. Más serio, como si finalmente entendiera que el trabajo honesto requiere esfuerzo honesto. Hace 2 semanas, mientras organizaba papeles viejos en mi apartamento, encontré una fotografía de la familia que habían tomado en las vacaciones a Cancún que yo había pagado. En la imagen, Diego, Lucía y Clara sonreían radiantes en la playa, bronceados y relajados, sin ninguna indicación de que esas vacaciones habían sido financiadas por alguien que no era bienvenida a acompañarlos. Por primera vez, pude mirar esa fotografía sin sentir dolor. En cambio, sentí una extraña especie de satisfacción. Esas habían sido las últimas vacaciones financiadas por dinero no ganado. Cualquier viaje futuro que esa familia hiciera sería pagado con trabajo honesto y planificación responsable. De cierta manera, mi negativa a continuar siendo su fuente financiera ilimitada había sido el mejor regalo que podría haberles dado. Mi terapeuta, la doctora Laura Muñoz, me sugirió que comenzara a escribir un diario sobre esta experiencia. Ofelia me dijo durante nuestra sesión más reciente, su historia podría ayudar a otras personas que están viviendo situaciones similares de abuso familiar financiero. Muchas personas, especialmente mujeres de su edad, se sienten atrapadas en patrones tóxicos porque creen que no tienen opciones. He comenzado a escribir por las noches, después de cerrar el café. No es fácil revisar todos esos años de manipulación y autoengaño, pero también es liberador poner en palabras lo que viví y cómo encontré la fuerza para cambiarlo. Tal vez algún día estas reflexiones puedan convertirse en algo más formal, un libro o una serie de artículos que ayuden a otros en situaciones similares. Lo que más me sorprende de esta nueva fase de mi vida es lo productiva que me siento. Durante años, mi energía se había drenado constantemente hacia crisis familiares y emergencias financieras que nunca terminaban. Ahora, esa misma energía se canaliza hacia crear, construir y contribuir de maneras positivas. Es como si hubiera descubierto reservas de creatividad y ambición que habían estado dormidas durante décadas. El mes pasado,
Una periodista joven del periódico local me entrevistó para un artículo sobre mujeres emprendedoras. Durante la conversación, me preguntó si alguna vez me arrepentía de las decisiones drásticas que había tomado con mi familia. Mi respuesta fue inmediata. El único arrepentimiento que tengo es haber esperado tanto tiempo para valorarme a mí misma apropiadamente. Esa frase se convirtió en la cita destacada del artículo, y desde entonces varias mujeres han venido al café específicamente para conocerme y contarme sus propias historias de relaciones familiares difíciles. Es reconfortante saber que no estoy sola en haber experimentado este tipo de situaciones, y es empoderador poder ofrecer mi historia como ejemplo de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Esta mañana, mientras preparaba los pasteles para el día, me di cuenta de que había llegado noviembre sin siquiera pensar en las fiestas navideñas que se aproximan. Durante décadas, esta época del año había sido fuente de ansiedad porque significaba más gastos familiares, más regalos que no serían apreciados, más reuniones donde sería tratada como una invitada no deseada en mi propia familia. Este año será diferente. Carmen y yo hemos planeado decorar el café para Navidad y ofrecer especialidades estacionales. Don Manuel mencionó que no tiene planes específicos para Nochebuena, y doña Hortensia comentó que sus hijos no podrán visitarla este año. Estoy considerando organizar una cena navideña pequeña en el café para clientes regulares que, como yo, han creado sus propias definiciones de familia basadas en elección mutua y respeto. La verdad es que me siento más feliz y más completa ahora, a los 66 años, de lo que me he sentido desde que tenía 20. Es una felicidad diferente de la que había buscado durante tantos años. No depende de la aprobación de otros o de sentirme necesitada. Viene de dentro, de saber que he construido algo valioso con mis propias manos y de haber aprendido finalmente a respetarme a mí misma. Mañana comenzará otro día de trabajo en mi café, otro día de servir a personas que valoran lo que ofrezco, otro día de vivir en mis propios términos. Y eso es exactamente como debe ser.